Muy buenas noches, amados hermanos, qué alegría saludarles por este medio. Bienvenidos a esta clase número 18, donde vamos a empezar ya la sección de el discipulado, ¿verdad? El discipulado, y vamos a empezar con un tema muy importante, muy básico, que es la iglesia, ¿verdad? Importante, vamos a ver estos temas fundamentales ya para tener ya la información dentro de este sector de discipulado. Además de estos estudios secuenciales de teología sistemática, vamos a ir fortaleciendo los conceptos del discipulado. Es importante entenderlos, pero antes de cualquier cosa vamos a orar, vamos a darle la gloria al Señor, que se vea la fe, que se vea el cariño, que se vea el amor a Cristo, para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado en todo lo que hacemos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de venir ante ti para predicar tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, propicio a nuestras rebeliones y nos concedas la gracia y la bendición de estar siempre a tu lado, Señor. Gracias por el amor, por la misericordia, por la fe que has puesto en nuestras vidas. Y esto no de nosotros, sino es un don tuyo. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y te exaltamos para que tú seas glorificado en todo, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y guíanos siempre en la verdad eterna, conforme a la esperanza de la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, excelso, infinito en todas las cosas. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, le damos la gloria al Señor. Vamos a ir entrando en materia, pero vamos a ver esta parte importante. Bueno, amados hermanos, ¿cómo se define la palabra discípulo? Bueno, discípulo es aquel que aprende del maestro, no solamente aprende la doctrina, sino la forma de vida, aprende la conducta, aprende la esencia fundamental de su maestro. Y nosotros aprendemos de Cristo, somos discípulos de Cristo, y es importante que ya en esta parte, como personas que vamos creciendo, ya no solamente en los rudimentos, sino vamos a ir comprometiendo y aprendiendo del Señor, vamos a ver estos temas que ya corresponden a una persona que está interesada en servir al Señor de una manera más comprometida, más responsable, aprender bien del maestro. Y bueno, por eso vamos a ver el tema de hoy. Vamos ya a entrar un poco en materia. La iglesia, su definición. Vamos a empezar por lo más sencillo, lo más básico. ¿Qué es la iglesia, amados hermanos? Bíblicamente, en la teología sistemática, vamos a ver qué dice la palabra acerca de la constitución de la iglesia. Fundamental e importante entender este punto. Muy bien. Vamos a verlo sin más preámbulo. Voy a mover un poco la pantalla para que lo vayamos viendo. Vamos a leer. Amados, ya debieron de haber contestado su cuestionario. Amén. Entonces vamos a ver, ya para avanzar un poquito más, no vamos a ver ya tanto detalle las columnas relacionadas, solo vamos a dar los resultados para que vayamos avanzando y aprendiendo más las cosas importantes que deben de quedar en nuestro corazón. Muy bien. Lección 18, la iglesia, su definición. ¿Cómo se define la iglesia? Bueno, la palabra en griego para iglesia es eclesia y proviene del verbo ekaleo, que significa literalmente llamar fuera de. La iglesia es la comunidad de los creyentes en Jesucristo que han sido llamados fuera de este mundo. Espiritualmente estamos en el mundo, pero nuestro corazón y nuestra mente no está en este mundo. Para ser pueblo de Dios y destinatarios de la salvación eterna, discípulos del Señor para aprender fuera. Importante, todos
tenemos que ser discípulos. Discípulos es la esencia fundamental de la iglesia, los discípulos. La iglesia está constituida por los discípulos. Muy bien, vamos a entenderlo de una manera práctica. Vamos a ir a la definición, vamos a ir incrementando algunos elementos de conceptos. Pero nosotros salimos fuera del mundo, ya no aprendemos del mundo, ya no aprendemos de las filosofías de este mundo, de Satanás, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ya no aprendemos de eso, ahora aprendemos del Señor. Entonces, ya la iglesia, la comunidad de creyentes de Jesucristo, que creen en Cristo, pero no solamente que creen, sino que estamos comprometidos, que estamos trabajando para la obra, aprendiendo de Él. El creer es una palabra que interviene en acción, en compromiso, en fe, ¿verdad? Mucha gente dice, soy creyente pero no practicante. Esto no puede ser. O eres creyente o no eres creyente. El creyente participa, practica, cree y vive. Porque el que cree y no practica es considerado necio. ¿Por qué? Porque el necio sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. El sabio en su propia opinión no sabe lo que tiene que hacer, se inventa lo que tiene que hacer y eso que él se inventa es lo que hace. Por eso más esperanza hay de un necio que de un sabio en su propia opinión. El que tiene su propia opinión tiene los conceptos distorsionados, no entiende nada, por eso no cambia, no quiere aprender. Y un necio sí sabe que tenemos que servir a Dios, sabe que tenemos que consagrarnos a Dios, sabe que es verdad que nosotros, un buen creyente, vive conforme lo que Cristo le enseña, pero no lo hace, no lo practica, entonces se llama necio. El que sabe y no hace, se le llama necio, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, es pecado. Entonces, la iglesia, amados hermanos, es la comunidad de personas que han sido sacadas fuera de este mundo. Esa es la iglesia. Quiero detenerme un poco aquí para un poco de apologética, defender la fe cristiana. Miren, amados hermanos, que no caiga la confusión. Algunos, principalmente lo vamos a encontrar esto en la iglesia romana, ¿verdad? Ojo, ojo, no iglesia católica. La palabra católica, amados hermanos, la palabra católica en sí quiere decir universal. Por la palabra en sí, la fe de la iglesia es universal, es para todos los pueblos, lengua, linaje, pueblo y nación. La iglesia, el salir de este mundo es algo universal. La palabra católico establece un concepto universal. Ha habido una confusión en la historia, una torcedura de los conceptos y se asocia a la iglesia católica a la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia romana se define como católica, apostólica y romana. Ese es lo que se ha adulterado y se ha torcido. Por ejemplo, se hablan de los padres de la iglesia católica. Bueno, los padres de la iglesia católica es el Señor Jesucristo, pero no hablamos de iglesia evangélica. La iglesia evangélica es una iglesia que es universal, se podría usar la palabra católica. No la usamos por cultura, por cuestión, porque confunde, por lo que ya se asocia. Acuérdense que hay definiciones que ya no son tanto por lo que se define literal, sino por lo que se asocia. ¿Sí? Hay conceptos que ya por la práctica encontramos su definición. La palabra católica ya perdió su esencia original de ser un término que se utiliza para la universalidad, la universalidad del evangelio, sino que se asoció a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma. Muchas diferencias. Si te encuentras, no, somos una iglesia católica, todos somos católicos. Ah, bueno, sí, pero no todos somos romanos, ustedes son romanos. Iglesia católica, apostólica y romana. Ese es el de Roma. Y ya, ¿qué decimos? La gran abominación que es ese pueblo, la Roma espiritual, ¿verdad? Todo eso que la misma escritura lo dice. Entonces, esta circunstancia es importante entender. Entonces, la iglesia es la gente que realmente ama al Señor. Entonces, vamos un poquito a entender esto. Vamos a continuar aquí con lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Dice, la palabra iglesia tiene dos aspectos. Se refiere a la iglesia universal. Todos los creyentes en Jesucristo en todos los siglos y en todos los lugares. Eso es lo que decíamos. Tal vez la palabra católica se confunde. El término ya, después de la protesta, porque Martín Lutero protesta contra los abusos y las torceduras de la iglesia romana, entonces se hace esa separación. Entonces la iglesia reformada, que ya se reforma, que en realidad la iglesia reformada es la iglesia única que se reformó del judaísmo. En el tiempo de Lutero, donde se hace este énfasis del error de la iglesia de Roma, es que en realidad ya no se va a usar la palabra católico para definir la iglesia verdadera, pero la iglesia es universal. Pero nosotros lo tenemos que saber para poder decirle a alguien que nos debata, a alguna persona de la iglesia romana, nosotros somos católicos, todos son católicos, sí, pero el problema es que ustedes son romanos y Dios nos manda a seguir a Roma, a seguir a Cristo. No, pero que no es cierto. No, sí es cierto, porque en la práctica lo demuestra. Desde el origen, los padres de la iglesia, ¿verdad? Algunas figuras que la iglesia de Roma asoció y dijeron, a ver, el líder de la iglesia es Pedro, el líder es Pedro y de ahí vienen los papas. Mentira, el líder de la iglesia es Cristo, el Espíritu Santo está vivo. Dicen que la iglesia protestante viene de Lutero, que Lutero es el padre de la iglesia protestante. No es cierto. Entonces, de ahí se tuerce. O sea, los padres de la fe, los padres de la iglesia, perdón, los padres de la iglesia, que hay algunas personalidades que la iglesia de Roma usa para decir que de ahí vienen derivándose los papas. Bueno, se les asoció, se les torció, se les acomodó que llegaran hacia un papa que hace todo tipo de abominación. Los padres de la iglesia no usaban ídolos, no estaban en templos, eran perseguidos por los romanos, eran perseguidos para muerte. Entonces ellos sabían estos conceptos, que usaban el concepto católico, el concepto de apóstol, claro, eso sí, pero ya la situación de la iglesia católica apostólica romana es la cuestión romana, que esa es la levadura. Y de ahí los ídolos, las abominaciones, las torceduras, los errores garrafales, tuercen la palabra para su propia perdición, tienen un velo como lo tienen los testigos de Jehová, los mormones. Toda la teología en sí tiene el riesgo de poner un velo en la jactancia, en la obstinación de las ideas, ¿verdad? Ya de ahí vemos todo tipo de errores, pero sí es importante aquí entender lo que es la iglesia. La iglesia no es un templo, no es una organización, la iglesia es el grupo de creyentes que están liderados por el Espíritu Santo de Dios, por Jesucristo mismo. Él es la piedra, Jesús, el Hijo de Dios, y no hay líder vicario de Cristo, sustituto de Cristo, que alguien le dejó las llaves las tiene Cristo, las llaves son la doctrina, las llaves son la verdad, no una persona que liderea, que ha corrompido esas llaves, que ha vendido esas llaves vendiéndole el cielo por dinero al mundo como una ramera, bien dice la Escritura, se ha corrompido. Pero las llaves verdaderas son la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su doctrina y la llave es la enseñanza de los apóstoles que se basa en Jesucristo como el Salvador y Señor de todas las cosas. Muy bien, continuamos. La palabra iglesia tiene dos aspectos. Se refiere a la iglesia universal, todos los creyentes en Jesucristo en todos los siglos y en todos los lugares. Y se refiere a la iglesia local, las congregaciones individuales de creyentes en localidades específicas. Estos dos aspectos de la iglesia se presentan en los siguientes versículos. Decide cuál versículo se refiere a la iglesia universal y cuál a la iglesia local. Coloca la letra correcta en cada espacio. Muy bien, vamos a continuar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, amados hermanos. Vamos a ver aquí si va a ser necesario ver la relación de columnas y vamos a ir, amados hermanos, Hechos 9:31. Vamos a ver Hechos 9:31. A la velocidad de la luz, no se preocupen, tenemos prisa. No tenemos prisa, perdón, tenemos prisa. Hechos 9:31. Hechos capítulo 9. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Hechos capítulo 9.
Tengo un problema con el... Aquí está. Aquí está. Ya se destrabó la computadora. 9:31. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Dice la palabra. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece a la iglesia? El Espíritu Santo, que está con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia esta escritura? Bueno, pues habrá referencia a la iglesia local, ¿verdad? Es la letra C, porque habla de varias iglesias individuales en diferentes lugares geográficos. Judea, Galilea y Samaria. Hechos 14:23, vamos a verlo. Hechos 14, versículo 23, 14:23. Muy bien, dice la escritura. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, amados hermanos, claramente aquí vemos que habla de una iglesia local. La iglesia, la letra F. Una referencia a la iglesia local porque habla de ordenación de ancianos en diferentes lugares e iglesias. Esta es la circunstancia que tenemos que tener bien en claro. Hay iglesia universal, todos los tiempos, espacios, lugares del mundo, pasados y, si Dios permite, futuros. Y la iglesia local, que es la iglesia que está en la localidad. Puede haber varias iglesias locales en una ciudad importante, eso también es bueno decirlo, fundamental y necesario. Entonces, vamos a continuar. Primera de Corintios 15:9, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver, amados hermanos. Dice la palabra. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, pues aquí tenemos una clara referencia, ¿verdad?, a la iglesia universal. Muy bien, una referencia a la iglesia universal porque habla de varias iglesias que Pablo persiguió como una sola iglesia en varios lugares, ¿verdad?, a la iglesia de Dios. Entonces es importante esta referencia bíblica, la iglesia universal, la iglesia en varios lugares en general, como iglesia. El Señor Jesús viene por su iglesia. Todos los cristianos de todas las épocas, los que duermen despertarán, se unirán a Él. Entonces, esto es importante decirlo, importante fortalecerlo en la gracia de Cristo. Muy bien, entonces continuamos. Amados hermanos. Vamos a ver aquí más adelante, Primera de Corintios, Efesios capítulo 5, del 25 al 32. Efesios 5, del 25 al 32. Vamos a ver por acá. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Del 25. Aquí estamos ya. Maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, dice la palabra, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos, debed amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus
huesos, amados hermanos. Entonces estamos viendo una clara referencia a la iglesia universal. Efesios 5, vamos a regresar un poquito para acá. La letra A, una referencia a la iglesia universal porque habla de todas las iglesias como una sola iglesia y cuerpo de Cristo. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 2:14. Vamos a ver qué dice la palabra, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:14. Pongan atención. Vamos a ver las verdades de la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver, ¿ok? Dice la escritura: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Muy bien, entonces vamos a ver bíblicamente qué nos está diciendo aquí. Hace una referencia, ¿verdad? La letra E, ahí está, una referencia a la iglesia local, porque habla de las varias iglesias en Judea, comparándolas con la iglesia en Tesalónica. Y al final, Hechos 12, del 22 al 23. Hechos capítulo 12, amén, del 22 al 23. Hechos 12. Muy bien, amados hermanos, qué importante ver lo que la escritura dice. Lo que la escritura dice, amados hermanos, todo el contexto. Muy bien. Dijimos aquí en Hechos 12, 22, 23. Perdonen, amados hermanos. Hechos 12, ya estamos aquí, 22. Y el pueblo aclamaba diciendo, a ver, Hechos 12, dice aquí, el texto que estamos buscando. Hebreos 12, 22, 23. Perdón, con razón no me hacía congruencia. Hebreos 12, amados hermanos. Perdonen ustedes. Hebreos 12, gracias por la corrección. Hebreos 12, del 22, aquí está. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amados hermanos, esto habla de una iglesia glorificada ya en los lugares celestiales. Habla de una iglesia universal que habla de todos los santos, de todos los siglos, como una sola iglesia y congregación que ya están disfrutando de la gloria eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por los que están allí. Gloria a Dios por los que ya lo lograron, por los que ya están en este lugar hermoso, que han acabado la carrera, que están recibiendo la corona, la gracia, la gloria de Cristo. Nos gozamos con los que duermen, que están allí. Iremos allá con ellos y los veremos y les abrazaremos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a echarle muchas ganas en este camino. Hay adversidades, hay problemas, no se preocupen. A ver, hermanos, ¿cuántos aquí de ustedes tienen problemas? Vienen luchando con la carne, vienen así sin ganas. Amados, tenemos una promesa, un galardón, somos llamados. El cristiano tiene problemas, pero se levanta. El amor, el perdón, la reconciliación son la fuerza del Espíritu de Cristo en nosotros. Eso no tiene que ver con ninguna cosa de hombre, institución humana. Es el Espíritu Santo que está fortaleciendo nuestro corazón. Amén. Hacia la gracia y el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estoy conectando aquí. Aquí está la batería del computador. Que no nos vaya a quedar sin pila. Aquí está ya. A ver, le movemos por acá, le movemos por allá. Aquí está. Ahí está ya. Ahí está ya. Muy bien. Entonces, gloria al Señor, amados hermanos. Gocémonos con la esperanza de la vida eterna. Somos una iglesia que batalla, que lucha, pero que tiene la victoria en Cristo Jesús, porque el Señor es la roca de la iglesia. Somos discípulos, aprendemos, sufrimos, vencemos en el Señor. Esa es la esencia de Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Dale una sonrisa ahí el que está a tu lado, gozándose junto contigo, viendo este estudio. Dale un abrazo, no te quedes con las ganas. Somos la iglesia del Señor.
Somos la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Dice, nota, en el Nuevo Testamento el mayor énfasis está en la iglesia local, donde el creyente debe congregarse y servir y ministrar. El Nuevo Testamento nos enseña la posibilidad de que el creyente pueda ser fiel a su llamado en Cristo Jesús fuera de la iglesia local. No nos enseña la posibilidad de que el creyente pueda ser fiel a su llamado en la iglesia universal. Pues yo soy de la iglesia universal y me congrego donde sea. No. Hay una iglesia local, una iglesia donde ministras, donde sirves, donde hay compañerismo y ministerio necesario para el trato de Dios en nuestros corazones y para seguir adelante en la gracia y el amor de Cristo. Muy bien, amados hermanos, continuamos. ¿Cómo estamos por allí? Vamos a ver cómo están los hermanos. Ya están conectándose, ya se conectaron, ¿verdad? Gloria a Dios, que le están echando ganas, amados hermanos. Que no haya desánimo. Que no haya desánimo, en contrario, estar animados, fortalecidos, presentes en la gracia y el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuamos, amados hermanos. Vamos a continuar. Entonces, dijimos aquí, Cristo y la iglesia. Muy bien. Echémosle ganas al Señor. Cristo y la iglesia. Para entender la naturaleza de la iglesia es necesario comprender su relación con el Señor Jesucristo. Llena los espacios conforme a los versículos dados. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23, Romanos 12:4 y 5 y 1 Corintios 12:27 y Colosenses 1:18. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los salvos y Cristo es el Salvador de la iglesia. Importante, Cristo sigue siendo el Salvador a través de lo que Él constituyó, ¿verdad? En su palabra. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el esposo de la iglesia. Esto es importante. Y la iglesia es el rebaño de ovejas y Cristo es el pastor de la iglesia. La iglesia es el pámpano y Cristo la vid de la iglesia. Juan 1:15. La iglesia son piedras vivas. Cristo es el fundamento y principal piedra del ángulo de la iglesia. La piedra del ángulo es la piedra donde colocan los arquitectos para empezar a construir todo. La piedra del ángulo se coloca en un ángulo estratégico para que la casa no se vaya chueca. Y esto pueda ayudarnos a construir todo de manera recta, de manera correcta y ordenada. Que no se vaya a caer el edificio. Esa es la piedra angular, la piedra del ángulo. Y la iglesia es un real sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Esto es fundamental, importante y glorioso. Muy bien, continuamos, amados hermanos. El fundamento y la roca de la iglesia, leyendo Mateo 15 del 15 al 19, a causa de estos textos algunos equivocadamente asumen que el apóstol Pedro era la roca de la iglesia, recordando que la Biblia es el mejor comentario de sí misma. Estudiaremos otros textos bíblicos y veremos quién es el verdadero fundamento y la roca de la iglesia. Mateo 16, 15, 19. Vamos a verlo. Mateo 16. Muy bien. Mateo 16, capítulo 15, versículo 19. Mateo 16. Ahí estamos ya. Del 15 al 19. Muy bien, lo estamos leyendo ya. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, vamos a ver. Aquí hay una confusión, dicen que Pedro es la piedra de la iglesia, válgame Dios, que sobre esta roca, que por eso él es el líder, ¿verdad? Él es el líder y ahora él es el que hereda el liderazgo, pero claramente vemos en la Biblia que Pablo reprendió a Pedro, ¿verdad? Pablo reprendió a Pedro. Si hubiese sido el líder Pedro, pues no
hubiese sido reprendido porque pues él era el mero mero, ¿no? Entonces, amados, no, esto es una cosa que se ha venido torciendo y de ahí han torcido que fulano, que Bernabé, Burundanga, viene de acá y Pedro, que tenía relación directa acá y que el discípulo de Juan y que resulta que ya el primer papa, ¿no? El primer papa, la palabra no viene, no, esa palabra no viene ni siquiera en la Biblia. Papa, pues, digo, bueno. Entonces, qué tremendo es esto, hay que tener cuidado, nadie nos engañe con las doctrinas equivocadas. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Ahora vamos a usar la Biblia para poder escudriñar la Biblia. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Vamos a ver qué dice el texto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Aquí estamos aquí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera llena de hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque sea así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta ahí vamos a leer y vemos que ¿quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Qué se refería al Señor Jesús? A la declaración de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa doctrina, esa idea es el fundamento de la iglesia, Muy bien. Importante entenderlo, importante comunicarlo. Muy bien. Según 2 de Samuel 22, 1-2. 2 de Samuel 22 del 1 al 2. Vamos a verlo. 2 de Samuel 22. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día de que Jehová le había librado de la mano de Saúl sus enemigos y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién es la roca? Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jehová es una palabra en el original del hebreo que quiere decir, habla de un plural, en Elohim, por ejemplo. Jehová es una traducción del tetragramatón, 4 consonantes muy difíciles de traducir, por eso se dice que a lo mejor Jehová no es la mejor traducción, pero no importa la traducción, importa que habla de un Dios que es trino, un Dios en perfecta unidad, y Jesús es la roca. Como el Padre es la roca, el Espíritu Santo es la roca. Jehová es la roca de nuestra salvación. La roca es Cristo Jesús y Él está en armonía, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso teológicamente por eso bíblicamente podemos nombrarlo como la roca. Y esa armonía con este texto, ¿quién es la roca? El Señor. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Él es la roca. Cristo es la roca, amados hermanos, sobre la cual nuestra vida se sustenta. Cuando nuestra roca es el mundo, porque dice, porque ¿quién es Dios? No solo Dios, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, y 1 Corintios 10:4 es otra evidencia de que Jesús es divino y el único fundamento de la iglesia. Según este versículo, ¿cómo es llamado Jesús? Y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, amados hermanos. Según 1 Pedro 2:4-7, todos los cristianos son como piedras vivas en el templo de Dios, pero según este mismo texto, ¿quién es la principal piedra del ángulo y la cabeza del ángulo? Jesucristo es la cabeza del ángulo. La Biblia nos demuestra que Cristo es la roca y fundamento de la iglesia. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:8, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él estaba refiriéndose a sí mismo y a la confesión que Pedro hizo acerca de que Cristo, pero no a Pedro, un mero hombre. Amados, ¿qué tiene que ver esto? No es una parte para decir, no, los romanos, miren. Es importante ver, nosotros como discípulos del Señor, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Estamos parados en el mundo? ¿Nuestra confianza es el dinero? ¿Nuestra confianza es
la estabilidad económica, un buen trabajo, que hablen bien de mí. Hermano, piénsalo, ¿cuál es tu roca? ¿Qué fortalece tu vida? No, pues Dios, pastor, Dios, bueno, Dios, y bueno, ¿por qué no estamos conectados aquí? Qué bueno que los que están conectados, su roca es el Señor, necesitamos de Dios, pero cuando los afanes, mi corazón, ¿dónde está? Un verdadero discípulo se para en la roca que es Cristo, nada lo mueve, está parado en Cristo, está fortalecido en Cristo, en todo lo que esto representa. Somos piedras vivas, somos construcción del Señor, hechura suya, creados en Cristo, y no necesitamos ni un hombre, ni ninguna vanagloria, amados hermanos. Nosotros somos siervos del Dios viviente. Las cosas del mundo, porque la roca de Cristo nos hace siervos para estar fuertes. El mundo nos quiere hacer señor para estar débiles, para estar derribados por el Señor. En cambio somos siervos de Cristo, somos fortalecidos por Cristo para la gloria de la salvación. Así que fundamental, ¿dónde estamos parados, amados hermanos? ¿Dónde estamos parados? Hay que ser honestos, hay que ser sabios acerca de este punto para salvación y vida eterna. Muy bien, amados hermanos. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir adelante. Según Efesios 5:23, ¿verdad? Según Efesios 5:23, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Vamos a ver aquí. Bueno, leímos ya anteriormente. Efesios 5:23, perdón que tengo un problema con el cable de mi computadora, que no se vaya a descargar y se me para la enseñanza. Bueno, sigamos adelante, el Señor nos ayude. Efesios 5:23, vamos a verlo aquí. Primeramente Dios, Efesios 5:23. Muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo, amados hermanos. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a continuar. Nosotros somos la imagen de Cristo, representamos a Cristo, servimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es importante entenderlo, vivirlo y concientizarlo en nuestro corazón como una verdad bíblica, como una verdad única en el amor y la gracia de nuestro Salvador. Muy bien, vamos a continuar, amados hermanos. Dice, en el cuerpo humano, ¿qué función tiene la cabeza? Bueno, tiene la función de dirigir y gobernar. Asimismo, según Efesios 5, 21, 3, 33, ¿qué función tiene Cristo como la cabeza de la iglesia? Coloca la letra en el espacio correcto. Muy bien, vamos a ver aquí esta relación de columnas, pero vamos a ver ya simplemente, vamos a ver el texto y de ahí vamos a ir contestando. Efesios 5, 21 al 33. Vamos a verlo ahí. Efesios 5. Amén. Vamos a verlo. Efesios capítulo 5. Efesios, vamos a ver aquí el texto. Permítanme tantito. Vamos a ver aquí Efesios 5 del 21 al 33. Es correcto. Efesios capítulo 5 del 21. Muy bien. Ya estamos ahí, amados hermanos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Perfecto, amados hermanos, estamos viendo ahí la palabra y importante entender este texto en la gracia del Señor. Muy bien. Perfecto, entonces continuamos, amados hermanos. Continuamos en este estudio. Muy bien, ya vamos terminando. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con nuestro cargador. Está próximo a descargarse. Entonces, si por algo no se puede reparar, porque tenemos aquí ya alguna pequeña falla, y en algo no se puede reparar, entonces, primeramente Dios, vamos a tener que terminar la sesión y después concluir ya que resolvamos el problema. Pero por lo pronto lo seguimos intentando. Que el Señor nos ayude, haga la obra en la gracia y el amor de Cristo. Muy bien. Seguimos adelante, amados hermanos. Seguimos adelante con la enseñanza. Entonces, vamos a ver aquí. Perfecto. Gloria al Señor. Muy bien. Seguimos adelante. Que nada nos detenga. El Señor es el que nos ayuda. Muy bien, entonces, versículo 22-23, letra E, Cristo sustenta y cuida la iglesia. Versículo 23, letra D, Cristo es el Salvador de la iglesia. Versículo 25, letra B, Cristo ama a la iglesia. Versículo 26, letra A, Cristo purifica la iglesia. Versículo 29, letra E, Cristo sustenta y cuida la iglesia. Según el mismo texto, la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Según los siguientes versículos, ¿cómo debe responder la iglesia a Cristo? Bueno, la iglesia se sujeta a Cristo y la iglesia debe respetar a Cristo, sustentarse en él como su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Según Romanos 12, el 4 al 5, ¿cómo es el cuerpo de Cristo y cómo funciona? Dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. No solamente somos miembros de Cristo, sino también somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos porque Cristo nos ha amado, porque si amas al que engendró, amas al que ha sido engendrado por él. Según los siguientes versículos, ¿cómo debemos vivir en relación con los otros miembros de la iglesia? La palabra dice, vamos a ver esta relación de columnas de una manera ya nada más dando las respuestas. Juan 13 del 34 al 35, la respuesta de la letra E, amándonos los unos a los otros. Romanos 12:10 es prefiriéndonos los unos a los otros, es la manera que nos tenemos que amar. Romanos 12:16, la palabra habla de siendo unánimes los unos con los otros. Romanos 15:1 nos habla de recibiéndonos los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25, la letra D, preocupándonos los unos por los otros. Gálatas 5:13, la letra C es sirviéndonos, amados, los unos a los otros. Efesios 4:2 es soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 5:21, la letra H, sometiéndonos los unos a los otros. Colosenses 3:16, la letra S está aquí abajo. La vamos a poner, que es enseñándonos y exhortando los unos a los otros. Dice, la letra S. Primera Tesalonicenses 5:11, la letra O, animándonos y edificándonos los unos a los otros. Hechos 10:24, la letra H, sometiéndonos los unos a los otros. Santiago 5:16, confesando nuestras ofensas los unos a los otros. Santiago 5:16 también se refiere a orando los unos por los otros. Primera de Pedro 4:9, la letra P, hospedándonos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10, la letra L, ministrándonos también los unos a los otros. Y 1 de Juan 1:7, la letra K, teniendo comunión los unos con los otros. Todos estos verbos son los que tenemos que amarnos, prefiriéndonos, soportándonos, sirviéndonos, preocupándonos los unos por los otros, amándonos, perdonándonos, siendo unánimes, sometiéndonos, amonestándonos, recibiéndonos, teniendo comunión
ministrándonos, confesándonos nuestros pecados unos a otros, hospedándonos, qué importante, estimulándonos los unos a los otros al amor, animándonos. Esta es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, el cual Cristo nos ha mandado ser parte para su gloria, como buenos discípulos de Cristo. Según Primera de Corintios 12, del 18 al 25, podemos decir que algunos miembros de la iglesia y sus dones y ministerios son de menos importancia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la palabra. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros no son más, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, porque no hay desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Si es que algunos son menores, es para preocuparnos por ellos, sería la conclusión de nuestro corazón. No hay desaveniencia, todos nos preocupamos por todos, somos parte de un cuerpo y esa es la función que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, seguimos adelante. Según Romanos 12, del 6 al 8, ¿cuáles son los dones que todavía se encuentran en el ministerio de la iglesia? Bueno, profecía, que se refiere a la capacidad de predicar y enseñar la palabra, de leer la palabra de Dios. Fundamental este punto. El de servicio, que es la capacidad de servir más allá de la norma bíblica estipulada para todos los creyentes. El de enseñanza, la capacidad de entender y comunicar la Biblia. El de exhortación, la capacidad de animar unos a otros que sigan adelante en sus vidas y crecimiento y llamado. El de repartir, ¿verdad? El de repartir, tenemos aquí la capacidad de dar de una manera que excede la norma bíblica para todos los creyentes. El de presidir, que es la capacidad de liderar y administrar los cultos. El de misericordia, la capacidad de perdonar y restaurar al hermano caído. Y 1 Corintios 12, 11 y 18, ¿quién determina el lugar y don y el ministerio de cada cristiano en el cuerpo de Cristo? Pues lo ha determinado el Señor como Él quiso. Amén. Y dice la palabra, según los siguientes versículos, ¿qué actitud debe tener el cristiano con respecto a sus dones y ministerios? 1 Corintios 4, 7, porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. En esta lección hemos estudiado la naturaleza de la iglesia, su relación con el Señor Jesucristo y la función como el cuerpo de Cristo. Es la lección que sigue. Estudiaremos la misión de la iglesia en el mundo. Muy bien, amados hermanos, hemos terminado esta reunión. Vamos a terminar. Tenemos ya poca batería. Hemos terminado, gracias a Dios. Vamos a orar, amados, y seguimos adelante el siguiente viernes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo contigo. Gracias por esta enseñanza, por los hermanos que se conectaron. Permítenos seguir adelante en este proyecto, en este proceso, siendo parte de tu cuerpo, tú en la cabeza de la iglesia, que todos seamos discípulos dignos de ti, que aprendamos de ti, sigamos tus enseñanzas con amor y reverencia. Te lo pedimos, guarda la iglesia, Señor, en todos los lugares, y esta iglesia local, ten misericordia de ella en Córdoba, en Huatusco. Ayúdanos a seguir adelante en la gracia de tu nombre y seguir adelante en este proyecto, en las enseñanzas. En Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Sigan echándole ganas en su crecimiento espiritual. Nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga, amados. Bendiciones, paz en el Señor.